lo vuelve demasiado adictivo de una manera psicológica que tienes dopamina o tienes Sí, pequeñas dosis de dopamina cada 10 segundos. Entonces, entrenas tanto al cerebro para que cada 10 segundos, cada 20 segundos tengas tu dosis de dopamina que lo vuelve demasiado adictivo. Entonces, si ya tienes una adicción, porque realmente se vuelve una adicción, ya lo que quieras te pueden poner ahí, o sea, te puede, como usted dice, te pueden poner cuestiones de ideologías, de propagandas, y aparte, ahorita la gente. Hola, muy buenos días. Estamos en un episodio nuevo de Arce Hablemos de Seguridad. Estamos en un desayuno nuevo de Asís, de los de cada viernes de fin de mes. Y tenemos a un invitado bastante especial. Tenemos a nuestro conferencista del día de hoy, Mario Arroyo. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. hola, muy buenos días a ustedes y a todo el público que nos está viendo. Licenciado, voy a presentar el equipo para posteriormente, si usted se gusta presentar al final de la presentación. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy emocionado por grabar este capítulo con el doctor Mario, por los temas que vamos a platicar el día de hoy, que tuvimos, debo decirlo, una excelente conferencia de su parte y se lo agradezco mucho. Gracias. Ahmed, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente estoy muy emocionado por platicar de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Emocionado y agradecerle por el tiempo que nos está dando. Licenciado, si gusta presentarse, ¿qué trayectoria ha tenido anteriormente? Bueno, de trayectoria en seguridad ya son prácticamente 33 años de trabajar en seguridad y a lo largo de esta carrera ha sido mitad en instituciones de gobierno y otra parte en la academia, en la industria privada, de consultor internacional para agencias como Naciones Unidas, la Organización Panamericana, el Banco Interamericano. Y bueno, actualmente soy el coordinador académico de un diplomado del Tecnológico de Monterrey, que es precisamente en dirección ejecutiva en seguridad privada, que estamos promocionándolo y arrancamos clases en agosto. Esa es en este momento una de las razones que me tiene aquí en la ciudad de Monterrey. Excelente. Licenciado, de hecho el día de hoy estuvimos platicando o nos estuvo dando una conferencia bastante detallada de varios temas. De hecho, Alan estuvo dando una pregunta en la cual abarcamos temas tanto de tecnología, tanto proyecciones de cómo se ve la seguridad en el país. ¿Qué nos puede hablar un poquito más sobre a la gente que no pudo venir en el desayuno el día de hoy, como para poder empezar en el tema? Bueno, lo que traté de transmitirle a este evento de los asociados de la AMPAC y de ASIS y que quisiéramos compartir en este podcast con ustedes es una, vienen grandes oportunidades en seguridad. Eh, Tenemos un país muy complejo con grandes problemas de criminalidad, de victimización, de delincuencia organizada, que está afectando no solamente a las personas, sino también a las empresas. Y ahí el gran reto que tenemos que hacer es y cómo podemos enfrentarlo de la mejor manera con los escasos recursos que a veces tienen las empresas. Y ahí lo que se establece son una serie de recomendaciones, por llamarle de alguna manera, donde podríamos empezar con el de la planeación estratégica. No estamos muy acostumbrados a planear, pero hoy los tiempos nos exigen planear, nos exigen que hagas algo que se llama inventario de recursos. ¿Cómo está tu personal? ¿Cómo están tus tecnologías y tus procesos? ¿Tienes dinero o no para invertir en lo que hace falta? Y en general tener sobre todo objetivos muy claros como empresas, como personas. Eso siempre te ayuda a trazar objetivos y a lo largo de ese camino pues vas a enfrentar riesgos, tropiezos, amenazas y ahí la recomendación es que hay un análisis de riesgos que a veces la gente piensa que es como opcional, ¿sabes? Como que no pudieras, o que puedes prescindir de él. La experiencia nos enseña que no, y hay metodologías para ello. Una de ellas, lo pueden buscar, es ISO 31000, que es una norma ISO internacional, que nos ayuda como a trazar ese camino. Entonces, básicamente es como el primer componente de la conversación del día de hoy. Excelente. Para cuestiones de los análisis de riesgo, estaba viendo que es muy básico para la seguridad como tal, para el profesional de la seguridad tiene que hacer un análisis de riesgo. ¿Hay maneras o hay formas en las cuales usted ya haya visto que hizo y sabes que tienes que empezar?
a ver estos temas en específico o a ver estas áreas en específico al momento de desarrollar un análisis de riesgo como tal? Sí, en primer lugar, hay metodologías, por ejemplo, si buscan en cualquier buscador, les sugiero que busquen una que se llama así Guía de Análisis de Riesgos, que editó el Servicio de Protección Federal, que es una instancia del gobierno federal, que precisamente es como una especie de policía que vende sus servicios o tú lo puedes contratar, pero ellos desarrollaron una metodología que está publicada, es accesible, es un PDF, que te es muy útil. Y la segunda parte de tu pregunta es, va a depender si tú eres, por ejemplo, un taller mecánico, una farmacia, una fábrica, un despacho de abogados, si tu actividad rutinaria implica, por ejemplo, salir de la oficina, si tienes que trasladarte. Lo que quiero decir con esto es que los análisis de riesgos son siempre un traje a la medida. Lo que a él le sirve no necesariamente le sirve a él y podemos partir de eso. Ahí es donde el siguiente paso es hacer una especie de estudio de los otros negocios que se parecen al mío, qué están haciendo, qué les ha funcionado para encontrar buenas prácticas que también me puedan funcionar a mí. Entonces, esa es como una segunda recomendación. Sí, análisis de riesgos, pero en función de tus necesidades. Excelente. Sí, yo creo que coincido definitivamente en que un análisis de riesgo debe ser a la medida, dependiendo de las necesidades de tu negocio, porque cada negocio tiene riesgos diferentes. Y creo que también digamos, llevarlo a un siguiente nivel es, por ejemplo, el recurso que tiene ASIS y que lo pueden ver los miembros de ASIS, el ESRM, el Enterprise Security Risk Management, que también es, digamos, ya una política que incluye esa parte del análisis de riesgo. Sí, es correcto. Por ejemplo, qué bueno que mencionas lo de ASIS. Aquí, bueno, para quien nos está viendo, ASIS es una asociación internacional, la más grande a nivel mundial, que en nuestro país tiene capítulos regionales. Aquí en el norte pues tenemos el capítulo norte, en otros está el capítulo península, etcétera. Sí tienes que afiliarte para obtener todos los beneficios que te da la membresía, que son realmente innumerables, además del contacto con otros profesionales. Tienes recursos, guías, publicaciones de todo tipo, pero no obstante, también hay, para quienes no son miembros, hay publicaciones abiertas generadas por la asociación que justamente hablando del empresarial, del modelo de seguridad de riesgo empresarial, traduciéndolo un poco al español, que son muy útiles, desde una pequeña farmacia hasta una gran fábrica o un corporativo. Entonces, la enseñanza, digamos, en estos años es que es mejor enfrentar un problema, el que sea, con un método, a no tener una idea por dónde entrarle. Entonces, yo creo que eso es algo que no debemos echar en saco roto. No estamos solos, o sea, hay gente que ya caminó este camino, que nos vino a enseñar con sus errores, con sus experiencias, darnos un poco de luz por dónde podemos caminar, ¿no? Claro. Hay otro tema también que estuvimos viendo, que estuvimos trabajando en la conferencia de ahorita y empezamos a hablar cómo es que la inteligencia artificial, de ser algo que ahorita está muy popular y de ser una cosa que se está haciendo para hacer tareas o para, por ejemplo, platicar con Alexa o cualquier cosa. Investigaciones. Investigaciones, eso es a lo que quería llegar. O sea, el cómo esa inteligencia artificial ya la podemos utilizar para cuestiones más específicas en nuestro ramo de seguridad. A qué voy en específico, por ejemplo, poder generar patrones o analizar bases de datos gigantescas que tenemos de entradas de personal en una planta y estar entradas y salidas y cuándo son y cuándo poder detectar que esas entradas son riesgosas. O sea, cómo esa herramienta de un tiempo muy corto para acá, porque tiene existiendo toda la vida, o toda la vida con Internet, de un tiempo muy corto para acá se está volviendo demasiado útil. Sí, bueno, además de la inteligencia artificial, mencionaba yo que hay al menos 4 como grandes rubros. Uno es el de la virtualidad, ¿no? Yo ponía el ejemplo del metaverso, que no es otra cosa sino que nosotros, seres físicos, nos metemos e interactuamos en un mundo virtual, incluso para cometer delitos, pero también para vender cosas, para aprender cosas. Eso es una realidad. Pero también tienes otra cosa que es la realidad aumentada. Y eso de la realidad aumentada, te pongo un ejemplo en seguridad.
los catálogos, antes yo te daba un catálogo de uniformes impreso de 64 páginas. No, hoy no. Hoy te doy una página, la ves en tu computadora, en tu celular, y entonces tú, en tu empresa, me haces el favor de decirme las tallas en cuanto a estatura y medidas corporales y físicas. Yo los pongo en una base de datos y entonces yo empiezo, como se acuerdan esos muñequitos de las papelerías de antes que tú los vestías, bueno, igual. Entonces tú dices, ok, quiero que mi guardia tenga estas botas, que tenga este pantalón táctico, este chaleco, etcétera, y te dice existencias, costos, todo. Y dice, no, se excede de mi presupuesto. Entonces seleccionas tú el uniforme, hombre, mujer, y al final le corres los datos y te da toda la corrida de existencias, de tallas, de precios, de todo. Entonces, no te convenció porque se sale, lo ajustas. Ese es un ejemplo de cómo la realidad aumentada ya llegó incluso a temas de seguridad. Eso a mí, por ejemplo, en una fábrica que tengo 80 guardias, me hace que lo que se tardaba antes semanas, lo pueda hacer yo en media hora. Claro. ¿No? Entonces, mi recurso humano lo puedo destinar, mis presupuestos salen mucho más rápido, más fácil. En ese está impactando la realidad aumentada. Y luego tienes el otro que yo decía yo, que es el de la nube, el del cloud services. ¿En qué, por ejemplo, nos ha beneficiado? Te pongo el ejemplo de las cámaras. Antes, si yo quería poner cámaras en este salón, pues necesito cablear, poner cables o fibra óptica. Si ya estaba hecha la construcción, tengo que ranurar y pasar tuberías que se ven feas, etc. Hoy, casi todas las cámaras son sin cables. Son una dirección IP, tienes una buena conexión a internet, entonces las puedes poner donde tú quieras. ¿Eso a qué te lleva? Una, te liberó de los cables. Dos, yo en eventos masivos, si vas a hacer un evento en un parque, ahora yo puedo montar mi propio centro de monitoreo portátil. ¿Y en dónde entra la inteligencia artificial? Que es el siguiente. Todo lo almacenas en la nube, pero ¿cómo se comunica mi dispositivo, tu tablet, con esas cámaras? A través de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí estoy buscando personas, perfiles, por sexo, por estatura, por edad. En el caso de los vehículos puedo discriminar por color, por marca. Dame todas las bicicletas, todas las motocicletas, dame los que traen casco, los que no traen casco. Eso ya es la inteligencia artificial. Entonces, un centro habitacional que tenga, ejemplo, 40 viviendas y que interactúas con muchas personal, ya no necesito 4 guardias que anden haciendo rondines, sino que pongo inteligencia artificial, pongo los comandos, hago geocercas, y entonces el guardia, solamente que haya algo, manda la alerta a inteligencia artificial. Entonces, con menos personas soy más eficiente, cubro más perímetro, y ahí sí está. Entonces, lo que yo les decía es que no nos pongamos un poco estresados de que no sabemos cómo entrar a estos cambios. Y vuelvo a lo mismo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué quieres que hagan los sistemas para ti? Ejemplo, tengo, no sé, un cliente que tiene mucha vegetación y ahí las cámaras normales no funcionan. Pero entonces aquí tenemos osos negros, ¿no? Pongo una cámara termográfica, pero le digo al sistema, inteligencia artificial, no me mandes alerta si es un oso. Es decir, si mide tanto, si es así, si es más gordito, etcétera. Y la temperatura del oso es diferente a la del humano, aparte. Mira. Entonces, sabiendo esas cosas, tú proteges tu perímetro de noche, boscoso, y no cada falsa alerta te distrae recursos. No. Entonces, a eso me refiero. Tú, ¿qué es lo que estás cuidando? Un centro comercial, una farmacia, una unidad habitacional. Y en función de eso, la recomendación es búscate entonces la marca de cámaras que te ofrezca inteligencia artificial ya incluida, que no te cueste, para lo que tú necesitas. O sea, no te aloques, no te preocupes, y más bien que sean las tecnologías las que te ayuden y no primero la tecnología y después ves qué haces con ella. Y ahorita como dato adicional a lo que estamos hablando, también ya la misma tecnología nos pone a nosotros como usuarios a trabajar para ellas. ¿De qué manera? Hace poquito me enteré, todos ubican la verificación catch-up, cuando vas De a, acuerdo, bueno, sí.
hace poquito las fotos que te piden que identifiques que si son de escaleras, semáforos, es para que tú entrenes a la inteligencia artificial de los vehículos autopiloteados para saber y puedan identificar qué es una escalera, qué es un semáforo, qué es cada cosa. Y tú como usuario estás programándola o estás diciéndole qué es cada cosa, porque el hacer eso con un centro de inversión propio les hubiera salido carísimo y hubiera tardado muchísimos años. Lo tuvieron que abrir al público para hacerlo básicamente más eficiente, más rápido. eficiente y que la Sí. gente lo estuviera trabajando. Bueno, eso por ejemplo, ya no entra en detalles, pero eso es precisamente Machine Learning. O sea, las máquinas tenemos que enseñarlas a través de procesos de eso. Y por cierto, no sé si sabían, pero el que inventó este sistema de verificación y de autenticidad es un mexicano. ¿En serio? Sí, es una patente mexicana. Lamentablemente la registraron en Canadá porque aquí fue medio burocrático el proceso. Pero sí, es un mexicano el que inventó el de los cuadritos de esos de cacho. que soy humano. Y está bastante, o sea, todo este tipo de cosas, digo, ha sido un tema que hemos estado tocando seguido en el podcast de lo que es inteligencia artificial, y no específicamente inteligencia artificial, sino tecnologías de la información enfocadas a la seguridad, porque es lo que se viene. O sea, bien lo dijo usted ahorita, es el futuro de la seguridad, porque ya las cuestiones físicas la gente ya la domina. O sea, lo que son cuestiones de cuánto tiene que medir una barda, pues ya sabemos cuánto. O sea, ya hay libros y enciclopedias completas que te dicen cuánto es lo que tiene que tener el estándar físico. Pero para cuestiones de ciberseguridad todavía estamos muy verdes y más aquí en México todavía. Pero fíjate que ahí es un tema que yo les hablaba de que la seguridad física no es que se haya quedado rebasada, sino que más bien le sumamos capas. Es decir, todos tenemos que seguir sabiendo seguridad física, cuánto mide la barda, los anchos, los accesos, etcétera. Ok, ya lo sabemos, pero adicionalmente hay que sumarle más capas de conocimiento. Y ese es más bien el tema, porque sí me ha pasado, y les pongo un ejemplo, de una super instalación de computadoras, todas bien, se dañó, no por un hacker, no por una intrusión física, no por nada, sino porque estaba goteando una tubería. Es decir, era un asunto de un plomero, ¿no? Una instalación mal hecha. Y te afectó un sistema carísimo de cómputo por una mala instalación física. Entonces, más bien el mensaje es, tú ya no puedes separar lo mundo digital de lo físico, lo lógico de lo digital. Esa es más bien la enseñanza de que tenemos que aprender a saber de los dos mundos y a saber cómo combinarlos en nuestro propio beneficio. Es decir, no te exime de nada de lo que sabemos en seguridad, sino al contrario, te agrega nuevas competencias, las que tú tienes que sumar a tu propia formación, para poder estar realmente apto y poder enfrentar los retos que tenemos enfrente. Claro, y hasta cierto punto es importante poder dominarlo, o sea, y poder conocerlo, pues, seguirnos preparando. O sea, creo que ASIS tiene todo ese tipo de cursos para poder enseñarnos. Ayer asistimos a una conferencia también donde nos mostraron una caricatura que me parece que pudiera aplicar para esto. Y creo que es digamos, un paradigma que hay entre a veces una falta de comunicación entre el departamento de seguridad y el departamento de ciberseguridad o sistemas, ¿no? Que ponen a los de sistemas, digamos, como si fueran nerds y a los de seguridad como si fueran cavernícolas, ¿no? O sea, así se ven mutuamente. Entonces, a veces se dificulta un poquito compaginar. Y, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente términos como el target hardening o endurecer el blanco para cuestiones de seguridad física, pero a veces en ciberseguridad como que no está tan marcado ese camino de qué es lo que tienes que cuidar y sí resulta crítico la importancia de mantener la información segura y sobre todas las cuestiones de ciberseguridad. Son un riesgo grande. Fíjate que hay otras asociaciones, además de ASIS, por ejemplo la ISA, que es la International Security Association. Por ejemplo, ellos acaban de sacar una certificación donde a los de seguridad física les enseñan cuáles son sus vínculos con ciberseguridad, ¿no? Porque ahora las cámaras en realidad son dispositivos IP. En ese sentido ya dejaron de ser un instrumento finalmente lógico estrictamente o físico, sino que ahora también tenemos que darles protección. Sí,
que no se las roben como tal, y hemos tenido escenas donde a la seguridad pública, sus propias cámaras, la propia delincuencia las ataca, entonces tienes que protegerlas físicamente, pero también digitalmente. Entonces, hablaba yo de la convergencia en seguridad, y esa es la convergencia. Es decir, nos tocó una generación, y más a ustedes y a los que vienen, donde vamos a tener que ser muy ágiles en los dos universos. Entonces, aquí estamos en una transición donde cada vez más rápido se juntaron los dos universos. O sea, hablando de metaverso, y si esto fuera Marvel, pues ya tenemos a los dos hombres arañas en el mismo plano. ¿Me explico? Sí. Y son diferentes, pues sí. Son el hombre araña, pues sí. Entonces, pues a lidiar con eso, ¿no? Esa sería como mi metáfora marveliana de la seguridad. Y ahorita que dice lo de la protección a las cámaras, hay una página que se llama Insecam, aquí la voy a poner, que si usted se mete, vas a tener un repositorio de todas las cámaras IPs que las dejaron con admin o con Sí. sistemas 1, 2, 3. Y vas a ver cámaras que están en Ciudad de México, que están en Estados Unidos, en Noruega, abiertas, cámaras personales, tanto de casas como de empresas que están en líneas de producción. Y son cámaras abiertas porque no tuvieron esa protección adecuada para cuidar su información. O sea, que tal cual como la recibieron, el sistema la programó y el admin nunca falla. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tienes son las famosas brechas o open doors que están atrás, ¿no? Y que tú puedes entrar tranquilamente. Entonces, sí, eso, insisto, nos obliga, aunque no sepas de ciberseguridad, lo que tú me preguntabas, pues si tú no sabes y ya no tienes tiempo, pues entonces en tu equipo tienes que incluir a alguien que sí sepa bien, y sobre todo tú entender para que puedas realmente redireccionar o indicar cuál es la parte de ese proceso que juega en tu sistema de seguridad, ¿no? Que esa es la otra que nos abre esa perspectiva. Sí, definitivamente, porque tomando en cuenta esto de la tecnología, aparte de todo esto que nos da beneficios de apoyarnos y que tenemos que estar de la mano tanto en seguridad física como tecnológica, hay vulnerabilidades que tenemos que darnos cuenta, porque si así como nos beneficia, también nos puede mal influenciar a las personas que están dentro de manejando todo eso. Sí, totalmente. Ayer simplemente me pasó algo. Ves que nos espían finalmente los dispositivos, ¿no? O Sí. sea, todo lo que es gratuito, pues la mercancía eres tú, ¿no? Efectivamente. Entonces, en nuestras redes sociales, nuestra mensajería instantánea que no nos cuesta, pues en realidad está vinculados a nuestro algoritmo. Antes, estas compañías sabían 64 cosas de nosotros hace 5 o 6 años. Hoy saben 264. O sea, desde tu edad, tu perfil, tus gustos, tus enfermedades, tu todo. Entonces, no es casual, evidentemente, pues que mágicamente te salen, pero ahora sí, literalmente nos están escuchando. Entonces, pasó un incidente ayer, justamente, donde mi asistente de voz se activó, vete tú a saber la razón, y entonces yo estaba hablando previamente con alguien en WhatsApp, grabó la conversación, es decir, la voz la convirtió en texto sin que yo le indicara eso. Y yo no me di cuenta y le mandé el audio, le di el texto que estaba escrito, que suponía yo que era el de hace rato, al otro interlocutor. Pero era la conversación de esta mesa. Wow. ¿No? Entonces, obviamente la persona, todos se quedaron, me dice, oye, ¿eso de qué se trata, no? Pero además era el diálogo, porque lo grabó como diálogo. O sea, distinguió las dos voces y ponía los guiones de conversación. Entonces, eso sí me aterró un poco, porque efectivamente, como el chiste, ¿no? Dice, Alexa, pon música. Dice, no soy Alexa, soy Siri. Que te lo ponga esa mujer, ¿no? O sea, hasta los celos ya llegaron a ese punto, ¿verdad? la inteligencia artificial, ¿no? Hay un punto que me gustó mucho de la conferencia que nos dio y era la parte de la guerra cognitiva. Eso se me hizo muy, muy interesante porque es algo que no se habla mucho, pero que sí vale la pena también mencionar. Sí, eso no solamente es interesante, yo te diría aterrador. Les hablaba en la conferencia de que tradicionalmente habíamos dividido los dominios de la guerra y del conflicto en tierra, o sea, las guerras eran terrestres. Luego agregamos la dimensión del mar, salimos a generar la guerra con otras personas. Luego el aire,
de Segunda Guerra Mundial, luego el espacio y luego el ciberespacio. Entonces ahora la guerra, los conflictos se dan en estos 5 dominios, pero desde hace unos fácil 5 años, la Organización Militar del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, empezó ya como estrategia de guerra a considerar lo que ellos llaman, y ya se quedó como un estándar, el dominio cognitivo, que es literalmente apoderarte de las mentes del otro. ¿Cómo te apoderas de la mente o influyes en el otro para que sus conductas, sus ideas, sus acciones se orienten hacia donde yo quiero que se orienten? Pues a través de las redes sociales. Entonces hoy el medio, antes usábamos un barco, hoy usamos las redes sociales para objetivos militares, para alterar elecciones, para posicionar personajes, para posicionar productos, equipos de deporte. Y sí, y entonces ahí es donde decía yo, antes no nos habíamos visto como objetivos militares, hoy lo somos, de otras naciones, ¿no? De objetivos comerciales, y entonces ahora nos convertimos nosotros en un commodity de muchos sectores, no solamente gubernamentales, sino también comerciales, donde nos están usando precisamente, y el vehículo para acercarse con nosotros y sacarnos esa información y que generemos actitudes es a través de las redes sociales. Que hasta cierto punto lo veo y también mucho tiene que ver el mismo algoritmo de cómo están creadas. Se le llama el algoritmo el scroll infinito, que es una forma que es el que tenemos ahorita para TikTok, para Reels, para todo, que es videos cortos en formato vertical y que tienes un scroll infinito. O sea, que nunca acabas de darle scroll y scroll y scroll. Lo vuelve demasiado adictivo de una manera psicológica, que tienes dopamina o tienes Sí. pequeñas dosis de dopamina cada 10 segundos. Entonces, entrenas tanto al cerebro para que cada 10 segundos, cada 20 segundos tengas tu dosis de dopamina que lo vuelve demasiado adictivo. Entonces, si ya tienes una adicción, porque realmente se vuelve una adicción, ya lo que quieras te pueden poner ahí, o sea, te puede, como usted dice, te pueden poner cuestiones de ideologías, de propagandas, y aparte, ahorita la gente, nadie revisa fuentes, o sea, me ha tocado ver que está volviendo el tema de el terraplanismo, que dices, que sabemos que no va por ahí, pero ya hay mucha gente más de lo que pudiera pensar que lo defiende. Entonces, ese es un tema donde puedes haber metido política, religión, ideologías, etcétera. Sí, fíjate que ahí la mejor estrategia sigue siendo el libro y la lectura, ¿eh? Yo te diría que en estos momentos, si no aceleramos el proceso cognitivo, ¿no? Porque obviamente al ser una guerra cognitiva, que van por tus pensamientos, por tu forma de ver el mundo, pues efectivamente la forma de contraataque es lo que es pensamiento crítico, el análisis crítico, el verificar fuentes de información, que yo creo que va a tener que ser parte de toda profesión, pero ahora de todo ciudadano, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo hijas menores de edad y no puedes prohibirles el acceso ni distanciarlas, pero porque es así el mundo, pero entonces lo que sí te corresponde es habilidades para la vida, entre ellas es el pensamiento crítico, que sepas discernir si la información que estás recibiendo es o no es, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos un gran reto como personas, familias, empresas, sociedad, de contrarrestar tú que preguntabas, de lo cognitivo, ¿no? Sí, está bien interesante. Me gustaría también, y espero que nos dé el tiempo, platicar un poquito acerca del diplomado que está usted impartiendo actualmente. Sí, fíjate que el diplomado, bueno, el diplomado que estamos realizando con el TEC de Monterrey arranca en agosto, pero hace rato lo comentaba, es algo muy interesante porque si tú ves el programa son 10 módulos que inician con lo básico, o sea, tú dirías, por ejemplo, el primer módulo es temas gerenciales en seguridad, o sea, cuáles son los retos que tiene todo gerente de seguridad. El segundo tema es seguridad física. Entonces tú dirías, seguridad física otra vez. Tercer tema es seguridad safety, ¿no? Todo lo que es seguridad, higiene, protección civil y demás. Conclusión, el diplomado son 10 temas básicos, integrales,
que si ya sabías seguridad, no te preocupes porque es una actualización. Si no sabías seguridad, no te preocupes porque ahí lo vas a aprender los fundamentos de todos los temas. Está pasando mucho que gente que trabajó en el gobierno, en la milicia, en la marina, en las policías, que son buenos perfiles, se están migrando a lo privado, a lo corporativo. Pero no hay escuelas. En ningún lugar nos enseñan las habilidades gerenciales de seguridad. Bueno, este diplomado también está diseñado para aquellas personas que están en transición, es decir, de lo público a lo privado. Y para mí lo más valioso, además del programa, son los instructores. La persona que te da seguridad, gerencia integral, su empresa es una transnacional que, no sé, te pongo el ejemplo, viene a un grupo coreano famosísimo de K-pop y obviamente traen ellos su equipo de seguridad, pero quien hace toda la logística de camionetas blindadas, traslados, etcétera, pues es una empresa local. La instructora trabaja en esa empresa. El que te enseña seguridad física hoy trabaja para la principal empresa, es el director para México y América Latina de la principal tienda de retail que empieza con una W, ¿no? Él es el que te va a dar el tema de seguridad física. Entonces lleva 30 años de experiencia. Hoy es el responsable de cuidar 6,000 tiendas. Entonces algo debe saber. Y así sucesivamente, ¿no? El que va a enseñar resiliencia y continuidad de negocios es el gerente de seguridad de la principal empresa refresquera del país y de América Latina y del mundo. Entonces, esos son los perfiles de los profesores. Entonces, vas a encontrar entonces lo mejor de todos los mundos y esa fue la intención. Sí, el temario es el básico, el necesario, el imprescindible, pero la gran diferencia es estos profesores en la plataforma virtual, de aula virtual, pues de la institución mejor rankeada en el país, que es el TEC de Monterrey. Y si la gente se quisiera inscribir, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo contactarían? Igual si gusta está, dejarnos si quieres, información. está en las redes, pero les paso el link. O sea, si buscas igual diplomado en dirección ejecutiva en seguridad privada TEC de Monterrey, te lleva inmediatamente a la página. Igual aquí vamos a poner el banner con la ahí información. están, digamos, todos los detalles y demás. Ya si alguien vio este podcast y dice que me vio, dígale a quien le conteste que le haga un descuento. Excelente. Ahí le ponemos también pues la mención, básicamente. Vamos a hacer un clip de eso. Ándale, lo hacemos en clip, lo ponemos en redes para que llegue más gente, como quiera va a estar en los Y canales. por cierto, es cupo limitado y ya estamos prácticamente cercanos al cupo, que es una de las ventajas del TEC, que cuidamos mucho la experiencia de ti como usuario. Y les aviso, por cierto, el día 18 de julio a las 6 de la tarde tienen un webinar, un evento en línea conmigo, precisamente para hablar del diplomado. Todas las dudas, preguntas que tengan, ya les aviso si quieren. Ya está programado, es el 18 de julio y ahí los esperamos también. Licenciado, pues muchísimas gracias. Digo, por cuestiones de tiempo, yo sé que también tiene una agenda apretada. Pues vamos a darle finalización al episodio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Realmente la plática estuvo bastante interesante. Sé que tenemos muchos temas por platicar, que no abordamos muchos temas y apenas los estábamos empezando a desarrollar. Pero pues bueno, esto básicamente hace que la audiencia se quede con ganas de más, para en un futuro tengamos una plática un poquito más detallada o un episodio un poquito más largo. No sé si quiera dejar sus redes, quiera dejar algún contacto. Sí, pues básicamente si quieren síganme en LinkedIn, estoy como Mario Arroyo-Juárez y ahí suelo también compartir sobre todo contenido, lecturas, eventos, entonces ahí también pueden seguirme ahí en redes. Excelente, licenciado. Pues nada, sin más por el momento, les recordamos que se suscriban a las redes de ASIS, que se suscriban al canal y los invitamos a también suscribirse a la membresía, o sea, ser miembros del capítulo ASIS México Norte y de AMPAC, básicamente. Que por cierto, ya el mes que viene hay un descuento en la membresía de ASIS. De medio año. De medio año, para sí, que lo aprovechen.
Excelente. Pues sin nada más por el momento, agradeciendo su vista y licenciado, agradeciendo mucho que se haya quedado con nosotros. Pues sin nada, bastante, muchas Pues gracias. gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.